ambos servicios de manera simultánea, ya que comparten la misma ubicación en el edificio del SEGAI. Uno es el servicio de análisis térmico y el otro el laboratorio de caracterización de partículas y microsuperficie. Ambos servicios disponen de equipos de altas prestaciones que permiten analizar pues, casi cualquier tipo de material. En el servicio de análisis térmico contamos con el calorímetro diferencial de barrido y el analizador térmico simultáneo de termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido. Nosotros podemos analizar y estudiar el comportamiento térmico de las muestras desde un rango que va de menos 180 grados hasta 1500 grados. Y además podemos trabajar en diferentes atmósferas. Podemos utilizar atmósferas oxidantes como oxígeno, aire o inertes o reductoras. Incluso intercalar en un mismo ensayo varias. En cuanto a las aplicaciones que tienen estas técnicas, son muy valiosas porque dan información de las transiciones que ocurren, como puede ser la transición vítrea, cristalización, fusión, por ejemplo, la determinación de contenido de humedad, materia volátil, cenizas y carbono fijo. Eso es muy importante, por ejemplo, en la valorización de residuos como la biomasa. Y, por ejemplo, para los makers, la temperatura de fusión de los polímeros para la impresión 3D, pues es un parámetro crítico. A veces vienen para que les podamos validar si la temperatura de fusión que les da la ficha técnica del fabricante, pues es acorde a las características, porque si no se podría incluso hasta tropear la impresora. El análisis térmico se utiliza en áreas muy dispares, desde la industria alimentaria, farmacéutica, en ingeniería, también en materiales de construcción, etcétera, etcétera, ¿vale? En cuanto al laboratorio de caracterización de partículas y microsuperficies, se realiza la caracterización textural y para ello contamos con un porosímetro de mercurio, dos analizadores de fisisorción de nitrógeno y un pignómetro de gas que usamos el helio como gas. El conocimiento de la textura porosa de los materiales es fundamental para la utilización en diferentes procesos industriales. Podemos determinar la densidad esqueletal, el área superficial específica, volumen y tamaño de poros y la distribución de tamaños de poros del rango de macroporos hasta microporos, que es un diámetro inferior a 2 nanómetros. Y en muchísimos materiales. Otras técnicas que tenemos disponibles en el servicio está el Master 6E2000 y el Z6 Nano. Se utiliza para la distribución, para calcular la distribución y el análisis de tamaño de partículas, y el Z6 también para el potencial Z. Esto es muy importante, por ejemplo, en suspensiones coloidales, saber si son estables o si, por el contrario, pueden formar agregados. Estamos hablando aquí que estamos en escala nanométrica. Por último, tenemos el reómetro, que es para la caracterización reológica. Estudiamos la estabilidad en emulsiones, suspensiones, cremas, geles, donde podemos determinar la viscosidad y realizar estudios del comportamiento viscoelástico con control de temperatura. ¿Vale? Aplicaciones importantes, por ejemplo, en el sector de pinturas y pigmentos, no es lo mismo aplicar una pintura con rodillo que con brocha, por ejemplo, en la industria farmacéutica, la inyectabilidad es fundamental, el poder caracterizarla, y también pues, en cosméticos y en productos de alimentación, cómo envasarlos. Bueno, en cuanto al ejemplo de aplicación y acorde a la temática de esta jornada, pues les he querido poner este ejemplo.
Aquí me gustaría, la verdad, que destacar la gran labor que realizan los grupos de investigación de la universidad y el soporte científico y técnico que realizan también los servicios del SEGAL. Una de las líneas de investigación que lleva a cabo el grupo de sistemas de liberación de fármacos es el estudio de un hidrogel que es inyectable que contiene microesferas para la sesión sostenida de fármacos para la regeneración ósea. Entonces, las sustancias bioactivas pueden liberarse de los hidrogeles bien por la degradación polimérica o bien a través de los poros de su estructura o por combinación de ambos, ¿no? En esta presentación, a ver si puedo, vale, aquí. Aquí pueden ver que prácticamente se utilizan todos los equipos y técnicas asociadas a ellos de los servicios que les estoy presentando. Y también la sinergia que se crea con otros servicios como es el estabulario, el servicio de microscopía electrónica, el servicio de infrarrojo, porque lo han utilizado para llevar a cabo toda esta investigación, que de hecho ahora ya está llevándose en vivo. Con las microesferas se mide el tamaño de partícula y la dispersión de ellas, porque si son muy pequeñas, pues es mayor la superficie específica y mayor es la liberación del fármaco, es más rápida. Si son muy grandes, por el contrario, lo que pueden provocar son trombos o una obturación de algún capilar, y por eso es fundamental conocer el tamaño. En cuanto a la reología, es interesante estudiar la reología del gel y se busca que sea tixotrópico, es decir, que a medida que se aumenta la velocidad de cizalla se produce un aumento de la viscosidad, porque al inyectarlo interesa que quede en la zona donde se fija, ¿no? Luego tendríamos la porosidad, que se hace a través de, primero se liofiliza el gel, se calcula la densidad y luego se hacen unos cálculos para determinar la porosidad, porque interesa que sea poroso, para que haya un buen intercambio de fluido. Y por último, les he puesto también un ejemplo, que lo tienen aquí, de la calorimetría diferencial de barrido. Aquí es necesario realizarla para comprobar si el fármaco está totalmente disuelto en la matriz polimérica o no. En cuanto al punto 4 de buenas prácticas de gestión e innovación introducidas, quería decirles que, bueno, desde el servicio de análisis térmico hemos querido dar un pasito más en técnicas avanzadas de análisis térmico y sacar el máximo rendimiento a los equipos disponibles. Por un lado tenemos la técnica High-Res. Esta es muy útil cuando se desconoce por completo la muestra, no se sabe nada de ella o no se sabe nada de su comportamiento. Entonces, el equipo es capaz de detectar y modificar la velocidad según los eventos térmicos que vayan sucediendo. Otra técnica sería la calorimetría diferencial de barrido modulada. Esta es un poquito más compleja, pero es muy interesante porque la podemos utilizar cuando se solapen dos transiciones, por ejemplo. Entonces, en esta técnica se utilizan dos velocidades de calentamiento simultáneas, una velocidad de calentamiento lineal que brinda información similar al DCC estándar y una velocidad de calentamiento modulada o sinusoidal, en la que permite medir la capacidad calorífica de la muestra y diferenciar entre los eventos reversing, es decir, dependientes de la capacidad calorífica, estamos hablando de variables termodinámicas, y no reversing, que es dependientes del tiempo y la temperatura, que serían variables cinéticas. Para que se hagan un poquito una idea, les he puesto un ejemplo de un PET, ¿vale? En el que les he señalado, por ejemplo, que aquí se produce, pues, una recuperación entálpica al mismo tiempo que se produce una
una TG, una transición vitrea. Si lo hubiéramos hecho con el ensayo de DCC convencional, pues no lo hubiéramos detectado. Y por último, también hemos puesto que la principal limitación que tiene el análisis térmico de termogravimetría, los procesos es que no proporciona información sobre los productos que se generan durante el mismo, y es por ello que se suele utilizar pues técnicas acopladas para obtener más información. Pues con ese fin hemos acoplado un espectrómetro de masas para por ser capaz de monitorizar en tiempo real la distribución de los gases que se generan durante la medición y permitir su identificación. Por mi parte ya está. Muchísimas gracias por la atención.